Tengo el placer de presentar, en nombre del Grupo de Investigación sobre el Exilio Literario, GEXEL, y en nombre de los profesores de esta casa, a la escritora Almudena Grandes, a quien ya le agradezco desde ahora su disponibilidad y su generosidad a la hora de aceptar nuestra invitación. Dijo enseguida que sí, y eso nos llenó de alegría. Como lo importante en esta sesión de hoy es que hable Almudena Grandes, y vosotros también, cuando tengáis que hacerles preguntas, yo simplemente voy a recordar sus novelas. Empezaré desde la más reciente, El corazón helado, que apareció en febrero del 2007. Y a continuación siguió Castillos de cartón. Voy hacia atrás y hablo de las novelas del 2004, Los aires difíciles, esa otra extraordinaria novela del 2002, con esos personajes memorables como Sara Gómez o Juan Olmedo. Atlas de geografía humana, que es del 98. Malena es un nombre de tango. Precisamente sobre esta novela estuvo hablando aquí, la presentó el profesor Fernando Valls. Y bueno, en Malena es un nombre de tango, ya se habla de esos años de la República y su relación con el hoy. En el 91 publicó Te llamaré viernes y la primera de todas, Las edades de Lulú, de 1989. También es autora de una colección de relatos breves, Estaciones de paso, del 2005, y de una colección de cuentos del 96 titulada Modelos de mujer. Muchas gracias, Almudena. No, gracias a ti. Gracias doblemente porque sabemos que hace 2 días has despedido a un gran amigo y a un gran poeta que desde aquí recordamos. Muy bien. Gracias a Neus Blancat por darme la oportunidad de volver a esta universidad después de Malena. Mis últimas visitas universitarias a Barcelona han sido a la otra universidad. Ahora vuelvo a la Autónoma. Y gracias a todos por venir, y siento mucho el retraso, que se ha debido, por supuesto, al retraso del puente aéreo. Pero espero la próxima vez venir en tren y ya no tener más retrasos nunca más. Entonces, bueno, voy a hablaros del Corazón helado, que es una novela muy voluminosa. Me ha impresionado mucho ver la cantidad de notas que tiene en el libro. Me ha dado de repente un ataque de responsabilidad al ver tanta nota allí. Y más que hablar del libro, porque es una novela muy larga y porque luego algunos detalles concretos, los que la hayáis leído, si tenéis interés, pues los podemos hablar después. Yo creo que un lector puede muchas veces juzgar un libro mejor que un escritor, incluso mejor que un escritor, pero lo que ningún lector puede contar, ningún crítico, ningún profesor puede contar es por qué escribí yo esta novela, ¿no? Y es lo que voy a hacer, contaros por qué escribí yo esta novela, cómo la escribí, qué significa esta novela para mí. Cuando acabé El corazón helado, tuve la misma sensación que había tenido ya cuando acabé Los aires difíciles, y que probablemente me estoy preparando mentalmente y anímicamente para hacerme a la idea de que probablemente no se repetirá, que era la sensación de que había escrito mi mejor novela y la más ambiciosa de todas. No voy a poder seguir escribiendo eternamente siempre la mejor y la más ambiciosa de mis novelas, ¿no? Pero cuando acabé Los aires difíciles estaba convencida de eso. Y cuando acabé El corazón helado volví a estar convencida. Pero además, El corazón helado es una novela especial para mí porque es la novela que más me ha afectado personalmente, que más ha afectado a mi vida y que más me ha afectado a mí como persona. Los escritores hablamos con mucha frecuencia del efecto que esperamos que las novelas causen o que los libros causen en nuestros lectores, ¿no? Se dice que un buen libro es el libro que cambia la vida de un lector, que hace que la vida de un lector sea distinta antes y después de leerlo, ¿no? Pero a nosotros los libros también nos cambian la vida, naturalmente. Yo creo que no sé si todos los escritores, pero yo desde luego puedo medir mi vida en libros, porque los libros son los años, la suma de los libros que has escrito es la suma de los años de tu vida, ¿no? O sea que naturalmente todos los libros nos afectan, unos más y otros menos, el que más, porque nunca me he sentido tan responsable cuando escribía una novela y nunca me he sentido tan comprometida con lo que escribía como cuando escribía El corazón. Por una razón fácil de entender, y es que esta es una novela de ficción, es una obra de ficción, es una novela de ficción, el argumento es mío, los personajes son míos, los diálogos me los he inventado yo, pero el tema no es mío. Yo he escrito una novela que es mía con un tema que no es mío, o no, sí es mío. Pero es mío y de muchos millones de personas más. Digamos que es mío en una pequeña medida, ¿no? Cuando yo escribía esta novela yo pensaba que si todos los españoles supieran escribir novelas, cosa que afortunadamente no pasa, gracias a lo cual unos pocos podemos escribir novelas, pues la mayoría tendría una novela como esta que escribir.
Entonces yo estaba escribiendo solo mi novela sobre un tema que es común, que es un patrimonio de mucha más gente que yo, ¿no? Y eso no me había pasado nunca. El tema de esta novela, de alguna forma, y eso también tiene que ver con que sea una novela especial para mí, me llevaba rondando mucho tiempo. El tema de esta novela, eso que se llama la memoria histórica, que se puede llamar de esa manera o de otra, pero que en definitiva trata de cómo reconstruimos sentimentalmente la historia reciente de nuestro país y de cómo nos afectan esos acontecimientos, de lo que pasó en el último siglo, es un tema que lleva a mí preocupándome mucho tiempo y que ha aflorado en otros libros que he escrito hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay novelas que no se escriben cuando uno quiere, sino cuando una quiere, sino cuando una puede. Hay novelas con las que hay que poder. Hay novelas que basta solo con querer escribirlas y hay otras novelas con las que hay que estar en una situación de poder escribirlas, ¿no? Y quizás yo he escrito esta novela ahora porque me sentía capaz de escribirla, pero realmente ya en Malena es un hombre de tango, que era una novela del año 94, había un capítulo, el capítulo central, que cuenta la historia de la abuela Soledad, que podría estar en esta novela. En Los aires difíciles, la historia de Sara Gómez podría estar en esta novela. El primer cuento de Modelos de Mujer, que se llama Los ojos rotos, tenía una historia que podía estar en esta novela. Digamos que es un tema que a mí me ha obsesionado mucho desde hace mucho tiempo y que ahora por fin aparece aquí, ¿no? Si me tengo que ir a buscar el origen primero de esta novela, me tengo que ir muy atrás. Yo creo que en realidad todo esto empezó en el año 72 o en el 73, un día en el que yo estaba cocinando con mi madre en mi casa. A mí me gusta mucho cocinar y me gustaba mucho desde pequeña y entonces pasaba mucho tiempo en la cocina con ella, ¿no? En aquella época, que de aquí recuerdan muy poquísimos, en mi casa se compraba el Ola. En mi casa y en muchísimas casas de muchísimas familias, que era una especie de institución semanal. Se compraba el Ola, que era... vivíamos en una España sin tantos partidos de fútbol y desde luego sin tantos programas del corazón, no había programas del corazón, y el Ola era una revista finísima que solamente se ocupaba de testas coronadas y de lo monas que eran las princesas, y bueno, y de algunos personajes más. Y uno de esos personajes que afloraba de vez en cuando en el Ola, que aparecía de vez en cuando en el Ola, era una señora mulata muy mayor que vivía en una granja en el sur de Francia, que iba siempre con unos chándals muy mal vestidos, muy mal vestida ella y con unos turbantes, una mujer muy decrépita y como muy horrorosa, que se llamaba Josephine Baker y tenía adoptados a 17 o 20 niños. A mí siempre me han dado mucho miedo los coleccionistas de niños. Yo creo que me viene de... esta gente que adopta a tantos niños, que no puede tener tiempo de ocuparse de todos, porque todos tienen la misma edad y los ha adoptado a la vez, ¿no? Un poco lo de Mia Farrow después. A mí esa gente me da miedo. Yo creo que me viene de aquellos Olas de mi infancia, ¿no? Y siempre aparecía en el reportaje de Josephine Baker una foto en una esquina con una chica que no tenía nada que ver con esta señora del chándal, desnuda, con una falda de plátanos, unas estrellas en los pezones que le ponía muy pudorosamente en la revista, y con una caracola aquí, sonriente, con los dientes muy blancos. Y un día se me ocurrió comentar con mi madre lo de esta señora que ahora vivía en una granja y que antes bailaba desnuda, y entonces mi madre, como quien no quiere la cosa, mi madre que había nacido en 1936 y que era un ejemplo perfectamente acabado de la educación del franquismo y de la sociología del franquismo, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo conmigo, me dijo, con mucha naturalidad, que mi abuela había visto bailar a Josephine Baker cuando era joven. Y entonces yo, que había nacido en 1960 y me había educado en este país, que era un sitio bastante aburrido y bastante monótono y uniforme y gris y polvoriento, dije, ¿cómo es posible que...? ¿Pero qué abuela? Y mi madre, un poco impaciente, dijo, pues ¿qué abuela va a ser? Tu abuela, mi madre. Y yo le dije, o sea que tu madre vio bailar a Josephine Baker desnuda, ¿dónde? Y me dijo ella, pues aquí en Madrid. En Madrid 2 o 3 veces. Y dije yo, ¿dónde? ¿Pero en Madrid dónde? Y me dijo, en un teatro. Y esta anécdota tan tonta
Sin embargo, me enseñó a mí en qué país vivía, ¿no? Porque cuando pude comprender que era verdad que mi abuela había visto bailar a una mujer desnuda en un teatro en Madrid 3 veces en los años 20, sentí que no tenía suelo debajo de los pies. Y empecé a pensar, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque claro, yo en aquella época era preadolescente, yo suponía lo que suponen todos los niños, o sea que el progreso es una línea recta. Y que si a mí me tocaba ser más moderna que mi madre, y a mi madre le tocaba ser más moderna que mi abuela, y a mi abuela le tocaba ser más moderna que mi bisabuela, y así sucesivamente. Entonces, a partir de algo tan trivial como las mujeres que bailan desnudas, que de alguna forma era la punta del iceberg debajo de lo que estaba todo lo demás, pues desde que era yo así de pequeña, descubrí que en realidad mi vida se parecía mucho más a la vida de mis abuelas que a la de mis padres. Porque mis abuelos habían podido elegir una vida. Actitud que se manifestaba en algo tan trivial como ver bailar a mujeres desnudas en los teatros o ir a misa cantada en latín, que son elecciones libres. Para mis abuelos eran elecciones libres, ¿no? Para mi madre y para mi padre no, porque mi padre y mi madre habían vivido en un país donde solamente había una vida disponible y la única alternativa a vivir esa vida era morirse. Entonces, esa historia, la historia de Josephine Baker y mi abuela, que yo cuento parcialmente en Malena es un hombre de tango, es, yo creo, el origen de todo y de mi obsesión por la memoria, que es uno de los temas centrales de mi literatura, uno de los temas, bueno, de mi literatura, de los libros que he escrito. O sea, un tema que aparece recurrentemente a todos los niveles, ¿no? La memoria de los personajes, su memoria familiar, su memoria social. Esta obsesión por la memoria, que es por otra parte muy característica de los escritores de mi generación y que creo que nace precisamente de eso, de que en un momento o en otro todos tomamos conciencia de que vivíamos en un país anormal, en un país raro, ¿no? En un país donde los hilos de la memoria se habían roto hasta el punto de que los nietos no podían creer que la vida de sus abuelos fuera verdadera, que es una forma de resumir todo lo que me pasó a mí y lo que le ha pasado a muchísima más gente en este país, ¿no? Que tienes que elaborar seriamente la información que recibes para acabar de creerte que la vida que vivieron tus abuelos de verdad existió, ¿no? Ahora ya han pasado muchos años, cuando yo empecé a escribir esta novela había pasado muchos años y ya había descubierto yo que tengo serias dudas de que lleguemos a ser tan modernos como nuestros abuelos. O sea, ya no se trata de que seamos más modernos que nuestros padres, sino que creo que a duras penas seremos tan modernos como nuestros abuelos. Y ese es un poco el origen de esta novela, que naturalmente no es autobiográfica, pero que sí refleja, que yo creo que refleja una, no quiero decir problemática, pero sí una cuestión generacional muy importante, para mí y para mucha gente de mi generación, ¿no? Porque yo creo que la memoria es el gran tema, entre comillas, de nuestra generación, de la generación de los nietos. El gran tema literario, desde luego, y también el gran tema vital, el gran tema que nos toca resolver. Yo creo que cada generación tiene un tema asignado, digamos, de alguna forma. Hay como una cuestión fundamental que pende sobre el destino de las generaciones, y creo que en el caso de la mía, desde luego, el tema es este, ¿no? Todo esto que os estoy contando, explica por qué me afectó tanto a mí escribir esta novela y por qué me siento tan vinculada a esta novela y tan comprometida con esta novela y tan responsable de esta novela, ¿no? Por otro lado, El corazón helado es la novela más difícil de todas las que yo he escrito, porque su escritura implicaba un juego de equilibrios muy arriesgado. Yo, cuando empecé a pensar en el libro, ya no por lo de que tenga dos ejes, uno en presente y otro en pasado, porque eso lo había hecho yo en otras novelas y yo no puedo escribir en línea recta, porque si escribo en línea recta me aburro mucho, entonces me tengo que complicar la vida y tengo que irme siempre a multiplicarlo mucho todo, ¿no? Pero pues, era muy difícil, porque era muy difícil encontrar el tono de la novela. Muy difícil, en definitiva, porque este tema, el tema de la memoria, de cómo reconstruimos sentimentalmente la historia, que en definitiva ese es el tema de la novela. Yo siempre digo que esta novela, aunque tenga mucho de novela histórica, no es una novela histórica, porque el tema de la novela es justo lo que empieza cuando se acaba la historia.
La memoria es lo que empieza cuando se acaba la historia. Y el tema de la novela realmente no es el pasado, aunque el pasado ocupe la mitad del libro, sino el presente. O sea, el pasado está en el libro para que desde el presente los protagonistas reales del libro, que son sobre todo Álvaro Carrión y también Raquel Fernández, puedan reconstruirlo. Entonces el lector necesita conocer el pasado que reconstruyen para observar, para estar presente en los estados de conciencia de Álvaro Carrión. Pero el verdadero tema del libro es la conciencia de Álvaro Carrión, no el pasado. Yo comprendo que las partes del pasado son más resultonas y a mucha gente le gustan más porque, no sé, porque en definitiva pues es una gran épica, a pesar de lo que las malas lenguas dicen, muy poco explotada, ¿no? Y entonces pues a la gente le gusta más. Pero yo realmente de lo que más orgullosa estoy del libro y lo que a mí me parece mejor del libro y lo que más me gustó, no escribir, pero sí lo que me parece a mí ahora que es mejor del libro son los 4 últimos capítulos de Álvaro, que de alguna manera son los que tienen el libro de pie y los que justifican el libro en sí. Pero bueno, antes de empezar con apreciaciones que para los que no lo hayan leído serán demasiado puntillosas, era muy difícil escribir esta novela porque encontrar el tono fue muy difícil. Yo quería escribir una novela política, no quería escribir una novela, digamos, costumbrista, ni quería escribir una novela en la que la política o la historia política en nuestro país fuera circunstancial. No, quería que fuera una novela política. No quería escribir una novela panfletaria, porque las novelas panfletarias son muy mal negocio. Un escritor no puede renunciar nunca a una serie de herramientas que son incompatibles con el panfleto, como pueden ser la ironía, la distancia, incluso el sarcasmo o la ternura, ¿no? Que no caben en un panfleto, y por eso los panfletos son literariamente muy malos, lo cual es muy mal negocio para la literatura. Pero ese mal negocio para la literatura suele reverter sobre la política porque se acaban achacando a las ideologías la mala calidad de las obras que han inspirado. O sea que los panfletos son nefastos en todos los sentidos. Quería escribir una novela política, sin embargo, entonces decidí escribirla desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista de los sentimientos de los personajes. En vez de irme a las grandes tesis, o a las grandes ideas, o al despliegue intelectual, pues decidí escribirla desde dentro, desde los sentimientos de los personajes. Los sentimientos de los personajes, los sentimientos humanos son realmente el único tema de la literatura de todos los tiempos, pero el punto de vista sentimental siempre tiene un riesgo, que es que se cae siempre por el mismo lado, ¿no? O sea, y todo el riesgo de este punto de vista está siempre en la ñoñería, en la blandenguería, en la lacrimosidad, en un tema que por sí, teniendo en cuenta que se cuenta la historia de una derrota, es bastante proclive a la blandenguería y a la ñoñería, ¿no? Y entonces eso era otro problema, porque yo quería secar la novela, yo quería que fuera una novela seca. Yo quería escribir una novela política que no fuera panfletaria, quería escribir una novela sentimental que no fuera blanda, una novela sentimental que fuera seca. De hecho, las correcciones de esta novela consistieron básicamente, mi editor está aquí lo sabe, durante varias versiones en quitar lágrimas. O sea, quité lágrimas por un tubo, porque al principio había muchas lágrimas, de más, claro. Lágrimas en situaciones que en la vida son comprensibles, pero que en la novela eran redundantes, ¿no? Había demasiadas lágrimas. Entonces estuve allí poniendo papel absorbente en la novela mucho tiempo. Y ese era otro problema, o sea, era como un equilibrio muy complicado, ¿no? Un tema sensible, un tema delicado, un tema que no está resuelto del todo, ¿no? A pesar de que se diga que sí, que no está ni mucho menos resuelto, una novela política escrita desde un punto de vista sentimental. Luego estaba el tema de la documentación, ¿no? Yo no puedo decir que me haya documentado para escribir esta novela porque no ha sido documentarme. Yo lo que he hecho ha sido una inmersión, que es algo como lo que hace la gente que se va a Alemania a aprender alemán y no saben nada de alemán y se meten en una casa de Westfalia con 7 alemanes en un pueblo donde nadie habla español. Pues lo mismo, porque realmente no se trata de... yo empecé a leer para documentar, claro, ¿no? Pero acabé metiéndome de tal manera en esta historia que durante 6 años, y digo 6 años porque todavía no he salido, ni voy a salir, bueno, pues solo leo libros sobre la historia de España, solo veo cine español,
solo oigo música española, estoy todo el santo rato dándole vueltas y veo fotos y documentales y no salgo un poco de ahí. Mi hija pequeña, que ahora va a cumplir 11 años, pero que ha padecido esto desde hace varios años, cuando llegaba del cole, abría la puerta del salón y decía: mamá, por favor, otra vez en blanco y negro, no. Porque siempre estaba yo siempre viendo películas en blanco y negro, ¿no? Y yo empecé a leer sobre este tema. Yo cuando empecé a pensar en escribir esta novela, yo creía que con lo que yo sabía era bastante. Claro, yo había escrito ya sobre la guerra y había escrito ya sobre la posguerra en varias ocasiones y además yo había estudiado geografía e historia. Yo creía que con lo que yo sabía, porque era un tema que me interesaba y al que le había dado vueltas, que era suficiente. Y claro, había dos lagunas que yo no tenía resueltas. Una era la División Azul, que es un tema del que se ha hecho muy poco, aunque mientras yo estaba escribiendo la novela salió un libro espléndido de un catedrático de aquí de Barcelona que se llama Xavier Moreno Juliá, estupendo en crítica, un libro estupendo, que además a mí me hizo mucha ilusión porque me hizo mucha compañía, después de que no hubiera nada, de volverme loca sin encontrar gran cosa, que un hombre que había nacido en el mismo año que yo le diera por escribir ese libro fue estupendo. Por un lado la División Azul y por otro lado la segunda generación del exilio. Pues yo creo que en general tenemos una imagen del exilio que oscila básicamente entre dos momentos, ¿no? El cruce de la frontera en el 39 y la escalerilla de Iberia en el 77. Entonces parece como si desde que se fueron en el 39 y volvieron en el 77 no hubiera pasado nada. Pues son como esas dos imágenes congeladas. A mí el tema del exilio me impresiona mucho y me conmueve mucho porque yo creo que no somos conscientes, realmente no somos conscientes de hasta qué punto tenemos que agradecer a los exiliados republicanos lo que han hecho por nosotros, ¿no? Si se compara la actuación de este exilio con el de muchos otros exilios europeos en el siglo XX, yo que sé, polacos, rusos, de todo, estos otros exilios que lo normal es que al poquísimo tiempo de llegar a un país nuevo adopten su nacionalidad, adopten su lengua, rompan los lazos con su país de origen y se hagan, digamos, como más conversos que los nativos. Bueno, pues frente a eso tenemos al exilio español del 39, que en todos los casos sigue formando parte de nuestra propia tradición. Y yo creo que nosotros no valoramos lo que significa que Luis Cernuda sea un poeta español, o que Max Aub sea un narrador español, o que cuando es un caso, yo creo que muy extraordinario, ¿no? Ese esfuerzo por mantenerse ligados a su país de origen, y cuando Nabokov no es un escritor ruso, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil de entender, ¿no? Y esto pasó a todos los niveles, pasó con escritores, pasó con músicos, pasó con cineastas, pasó con artistas plásticos. Una voluntad en un exilio tan largo que duró 37 años de seguir presente en la tradición de este país, que yo creo que, vamos, no hemos hecho nada en comparación con lo que se merecerían y no se ha reconocido el patrimonio inmenso que eso representa, ¿no? Es triste que los mexicanos se pasen la vida hablando de hasta qué punto el exilio republicano cambió México y el exilio republicano modernizó México y el exilio republicano hizo que fuera un país diferente y mejor y tal, y que aquí no somos conscientes de que ni siquiera los que modernizaron México dejaron nunca de formar parte de nuestra tradición. Creo que ahí hay un patrimonio enorme que este país, sobre todo últimamente, que como somos un país de nuevos ricos ya, pues no nos fijamos en estas cosas antiguas, pero a mí es un tema que me obsesiona mucho y que me interesa mucho. Total, que yo empecé a leer pensando que lo único que me faltaba era saber algo de la División Azul y saber algo de la segunda generación del exilio, y lo primero que descubrí es que yo no sabía nada de nada. Entonces, a partir de ahí ya fue mucho más fácil. O sea, yo creía que con lo que sabía era suficiente y me di cuenta de que yo no sabía nada y de que era una presunción arrogante por mi parte pensar lo contrario. Entonces empecé a leer y a ver cine y a oír música, a ver documentales, a ver fotos, y eso representó otro problema para mí a la hora de escribir el libro, claro, porque esto es una novela, es una obra de ficción, no es un libro de historia. Entonces todo lo que yo sabía o dejaba de saber
no podía aflorar en el libro. Tenía que estar envuelto en la vida de los personajes, en la existencia de los personajes, lo cual me planteó muchos problemas. Yo cuando empecé a escribir esta novela llevaba 1 año y medio preparándola aproximadamente. Cuando empecé a escribirla tenía un cuaderno en el que estaba la estructura de la novela entera. Sabía cuántas partes iba a tener, cuántos capítulos iba a tener, qué iba a pasar en cada capítulo. Había algunos capítulos que no tenía resueltos, pero en cambio otros tenía hasta los diálogos apuntados en el cuaderno. O sea, había capítulos que no sabía cómo iba a poder resolver, yo qué sé, pues por ejemplo, Álvaro, tercer encuentro de Álvaro con Raquel, ¿cómo va a ser? No lo sabía, ¿no? Pero en cambio, en otros casos tenía los diálogos escritos enteros en el cuaderno, ¿no? Necesitaba hacerlo así porque más que porque sea muy larga o muy compleja, no, precisamente por el tema este de la documentación, porque si no, no me encajaban bien las fechas con lo que yo quería contar. Entonces era muy complicado y tenía que tener resuelto de antemano en qué año pasaba cada cosa y bueno, y cómo era posible que sucedieran las cosas. Y bueno, después de todo eso empecé a escribir esta novela, que es, ya lo he dicho antes, de alguna manera, un poco la versión de los nietos. A mí me gustaría que se pudiera considerar como la versión de los nietos, o sea, la manera en la que los nietos afrontan este problema, porque yo lo que intenté afrontar en el libro, también intenté que en el libro quedara bien reflejada la dinámica generacional muy peculiar y muy específica que ha habido con respecto al tema de la memoria en España, ¿no? Yo no sé cómo ha sido en otros países, pero aquí creo que hay una dinámica generacional muy clara y que esta parte de la historia, se ha tratado de forma diferente porque en 3 momentos concretos, 3 generaciones concretas han adoptado actitudes y estrategias concretas, diferentes, ¿no? Por un lado está la generación de los combatientes, que optaron por el silencio, optaron por no contar nada. En el caso de los vencidos es muy comprensible porque por un lado se podría pensar que rememorar eternamente la derrota es un horizonte de vida muy penoso y muy pesaroso, a nadie le gusta afrontar algo así, pero bueno, por otro lado además, y fundamentalmente en este país, en los años 40 y en los años 50 era muy peligroso a veces saber quién era tu padre. Entonces lo mejor era no contarle nada a los niños. Esto conviene recordarlo porque hay una cierta tendencia en ciertas series de televisión y en ciertos libros y en ciertas opiniones a considerar que el franquismo fue, durante la mayor parte de su trayectoria, algo así como una especie de democracia orgánica tutelada, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es así. El franquismo fue un régimen sanguinario y feroz y la represión española bate récords en la historia negra de la represión, ¿no? No solamente en cuanto a, bueno, en cuanto a todo, pero para que os hagáis una idea, el año más virulento del Tercer Reich, en paz, se ejecutaron en Alemania a 700 personas. Y aquí se calcula que en paz, en la posguerra del franquismo, eliminó a no menos de 50.000. O sea que es muy comprensible que no se contara a los niños las cosas, ¿no? Lo que es más curioso en el caso español es que los vencedores, o por lo menos muchos de ellos, también optaron por no hablar. Por lo menos a nivel familiar, hacia dentro de casa, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. Me imagino que en muchos casos porque habían apoyado algo que luego no había resultado ser lo que ellos habían apoyado, ¿no? No sé, el caso es que la segunda generación fue una generación educada en el silencio. Una generación a la que no se le contaban las cosas, ¿no? Es un poco la generación de mis padres. Crecieron sin saber, no sin saber, sabiendo que había cosas de las que era mejor no hablar, que había cosas que eran peligrosas, que había cosas que eran desagradables, que había cosas de las que era mejor no hablar. Y esa generación fue la que hizo la transición democrática en el año 75, que de alguna forma dio por zanjada una historia que no conocían. A mí me habría parecido muy natural dar por zanjada una historia conocida, porque cuando ya conoces una historia,
digamos, pasas la página y ya está, ¿no? Lo curioso es que aquí se dio por cerrada una historia que no se conocía. Y pareció que eso era lo que iba a funcionar, pareció que eso era la apuesta consistente que iba a proyectarse en el futuro, ¿no? Porque durante muchos años no hubo el menor indicio de que esa no fuera iba a decir la postura ganadora, eso es un poco fuerte, sí, pero bueno, la solución acertada, ¿no? Es curioso, pero yo creo que en los años 80 estábamos mucho más cerca, cronológicamente, de forma evidente, de la República que ahora, y sin embargo estábamos mucho más lejos, porque no le interesaba absolutamente a nadie. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en los últimos 10 años, los nietos, que en los años 80 solo nos preocupábamos por emborracharnos, ligar y beber y esas cosas, llegamos a la edad de hacernos preguntas, ¿no? Llegamos a la madurez, que de alguna manera se puede explicar la madurez como la edad de hacerte preguntas. Y entonces, al hacernos preguntas no encontramos respuestas. Eso es lo que le pasa al protagonista de mi novela. Y eso es un poco lo que explica la coyuntura de la novela. Álvaro Carrión tiene 40 años, es profesor de física en la universidad. Se muere su padre por una serie de coincidencias que luego resultan no serlo tanto, pero vamos, que en principio ante él aparecen como coincidencias. Descubre que su padre no era lo que él creía que era, ¿no? Entonces empieza a hacerse preguntas y no encuentra respuestas. Empieza a buscar respuestas y las que encuentra lo que le demuestran es que sus primeras preguntas estaban equivocadas porque nada era como él creía que era y por lo tanto nada de lo que él estaba preguntando tenía la respuesta que él esperaba, ¿no? Esa es un poco la historia de esta novela. La historia de la conciencia, he dicho antes, de Álvaro Carrión, la historia de sus preguntas y la historia de las respuestas que no encuentra y de a qué nuevas preguntas le llevan esas respuestas inexistentes. Y es una historia de amor, y es una historia de amor en muchas direcciones. No es solamente una historia de amor porque haya una historia de amor en el libro, ¿no? Que hay una historia de amor en el libro, que es la que de alguna forma cataliza todo esto, ¿no? Una historia de amor que sucede en el presente entre dos, uno Álvaro y otra Raquel, entre dos descendientes de familias antagónicas teóricamente, ¿no? Que sin embargo, bueno, pues desembocan en una historia de amor con futuro. Es una historia de amor en muchas direcciones. Es una historia. Álvaro no solamente vive una historia de amor con Raquel en el libro, vive una historia de amor con muchas otras cosas, con su abuela Teresa, con una historia, con una idea, con unos versos de Miguel Hernández, con muchas cosas, ¿no? Es una historia de amor múltiple. Eso sería otra forma de escribir esta novela. Yo también, cuando empecé a escribirla, hoy me voy a ir acabando porque yo me pongo a hablar, y yo quería escribir una novela de españolitos, haciendo alusión a los versos que ahora hablaré de Machado, del título de la novela, de españolitos, de gente corriente. Por eso en la novela no hay personajes históricos relevantes, no aparece ningún general, no aparece hazaña, y por eso, bueno, no hay ninguna voluntad. Yo no tenía ninguna voluntad de narrar la excepción. Yo tenía la voluntad de narrar la norma, de narrar la historia, una historia que podía ser compartida por mucha gente. En ese sentido, las dos familias a las que pertenecen Raquel y Álvaro son representativas de un destino compartido por muchas otras. Los Fernández, no los Perea, los Fernández, los abuelos paternos de la familia paterna de Raquel, en apariencia no tanto, porque forma parte, antes del estallido de la guerra, de esa de esa burguesía progresista, institucionista, que fue la más avanzada y la más moderna de Europa, y que fue la que hizo posible el milagro de la Constitución del 31, que fue la que hizo posible el milagro de la educación republicana y la que de alguna manera recogió, digamos, las esencias de lo mejor del republicanismo español y las proyectó hacia adelante. Pero
pierden la guerra, lo pierden todo, y desde el momento en que pasan por los campos franceses, digamos que empiezan desde cero exactamente igual que el 500.000 de refugiados republicanos que se quedaron en Francia. Yo no quería novelar el exilio mexicano ni el argentino, que fueron mucho más brillantes, sino el puñetero exilio francés, ¿no? Que fue el de los que no se pudieron ir a otro sitio. Y bueno, entonces en esa medida, cuando los Fernández lo pierden todo, porque se lo roban todo, empiezan desde cero exactamente igual que los demás, ¿no? Y por otro lado, luego, la familia de Álvaro, los Carrión, que tampoco en apariencia es muy común, pero no deja de serlo, porque realmente es la historia de un típico prohombre del franquismo, ¿no? Una cosa que yo tenía clara al escribir la novela y que tengo mucho más claro después de haber leído todo lo que he leído para escribirla, es que el franquismo fue la gran oportunidad de los corruptos españoles. O sea, en España nunca ha habido tanta corrupción como en el franquismo, y nunca ha habido tanto oportunista enriquecido, y nunca ha habido tanto aventurero millonario, porque la propia trayectoria la propia estructura interna de una dictadura permite ese tipo de cosas. Y cuando antes ha habido una guerra, y cuando al final de esa guerra se han promulgado leyes como la de responsabilidades políticas del 39 o la de represión de la masonería del comunismo, anchas Castilla, como se dice, ¿no? Quiero decir, o sea, este país era una especie de inmensa cueva de Alí Baba, con un botín que en mayor o menor medida se repartieron unos cuantos elegidos. Y en ese sentido eso explica que Carrión, el padre de Álvaro, que es un hombre sin ninguna educación, sin ninguna formación, todo lo contrario que los Fernández, que son todos universitarios, un hombre que no tiene ninguna formación, que es hijo de un pastor de ovejas y de una maestra sin dinero, se haga a sí mismo y se convierta en todo un prohombre a base del ladrillo, porque esa es una de las tradiciones inmutables en este país durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, que las grandes fortunas aquí se hacen a base de ladrillo. O sea, la construcción es lo que da dinero de verdad, ¿no? Y en ese sentido quería que fuera una novela que contara historias que son de ficción, que me las he inventado yo, pero que de alguna forma en las que se pueda reconocer, igual que en los personajes de Álvaro y Raquel, estoy segura que hay mucha gente que se puede reconocer en esa sensibilidad y en ese desconcierto y en ese desamparo, e incluso en la rabia o en las decisiones que toman. Yo sabía que había gente que se iba a reconocer. Yo quería que también en la historia familiar de ellos hubiera experiencias que pudieran ser representativas de la vida de muchas otras familias, ¿no?, españolas en el siglo XX, dentro y fuera de España. Claro, estos se van fuera. Yo ahora lo que me daba mucha rabia es que yo tomaba una serie de decisiones para mis personajes y cuando me quise dar cuenta la posguerra interior no la podía contar, porque ya los había mandado a Francia, y eso me daba mucha rabia porque tenía muchas cosas que contar, pero en fin, lo tendré que hacer, no sé cómo, ¿no? Y bueno, y decía que iba a hablar de Machado, porque esta novela tiene mucho que ver con Machado. No solo por el título, esta novela empieza con una cita de Machado y termina con una cita de Machado. El título me lo regaló mi marido, todo hay que decirlo, porque cuando yo empiezo a escribir un libro nunca tengo título. Y con las series difíciles ya me pasó, pero con esta me pasó mucho más, que llegué a tener como 500 folios escritos sin tener título. Y eso me agobiaba mucho porque ya era como una especie de carrera contra el reloj, ¿no?, lo de no tener título. Y me acuerdo que una vez que fuimos a Granada en coche, estuve todo el viaje dando el coñazo con el título. Y le decía, ¿y esto qué te parece? ¿Y esto? ¿Y esto? Y ya, cuando habíamos pasado a Jaén, me dijo, mira, se me ocurrió a mí un título buenísimo de unos años que no sé qué hacer con él, o sea que te lo voy a regalar. Yo creo que era como, se lo pones a la novela y te callas. Y es verdad que el título me encantó. Y a Luis, que es muy machadiano, pues se le había ocurrido lo de poner una de las dos Españas al arte del corazón como cita de un libro para titularlo El corazón helado, pero lo que no se le había ocurrido en los últimos 15 años era qué poner después de la cita. Entonces digo, bueno, como tú tienes lo que hay que poner después de la cita y yo tengo el título, pues... Y entonces me gustó mucho
ponerle este título, primero porque me gusta mucho el título y porque me gusta mucho la cita, y porque yo creo que era exactamente lo que quería contar. Por eso digo que yo quería escribir una novela de españolitos, no solo de los españolitos republicanos y franquistas, también de los españolitos de ahora mismo, ¿no? Que en definitiva es lo que son Álvaro y Raquel, que se les cae la historia encima y no saben muy bien, en algún momento de su vida a los dos se les cae la historia encima y no saben muy bien por qué ni cómo salir de esa, ¿no? Pero también me gustaba porque Machado yo creo que es, de verdad, bueno, se ha dicho muchas veces y lo digo una vez más, el ejemplo más significativo y más admirable de las virtudes del republicanismo español. O sea, todo lo mejor del republicanismo español está reunido en grado sumo en Antonio Machado. Y la lección, la auténtica lección, ya no más allá de la literatura, la lección moral y la lección de coraje y de valor y la lección biográfica que dio Machado en la guerra en España y su forma de salir, incluso por muy duro que resulte decirlo, su forma de morir, me parecen de verdad admirables. Y yo tengo una relación con Machado en ese sentido muy fuerte, de mucha admiración, no solo poética, sino también política. Si es que se pueden dividir, si se pueden disociar las dos, que no lo sé, ¿no? Pero más importante me parece la cita del final. La del principio es muy conocida. Más importante me parece la cita del final. La cita del final yo la encontré por casualidad en un prólogo, citada a su vez en un prólogo a un libro de Juana Doña, el libro que le dedicó a su marido, Eugenio Mesón, un libro muy bonito que tenía varios prólogos, y en uno de los prólogos de un profesor de la Autónoma de Madrid, Julio Rodríguez Puertas, encontré una declaración de Machado que me puso los pelos de punta porque dije, bueno, esto es lo que necesito yo, ¿no? Y yo llamé a este profesor sin conocerle de nada, que estuvo muy simpático y me lo explicó todo, y me contó que lo que yo había leído ahí, que es el colofón de mi novela, me contó dónde venía, cuándo lo dijo Machado, por qué y tal, ¿no? Entonces esta novela termina con una respuesta de Machado a una pregunta de Ilya Ehrenburg, que era un escritor soviético que vivió y escribió en España durante la Guerra Civil, que hizo muchísimos, publicó muchos libros, varios libros sobre la guerra, crónicas, y en los años 60 en Francia publicó un libro de entrevistas que no había publicado antes, que se llamaba La Nuit Tombe, la cae la noche, en la que había una entrevista que le hizo Machado en el año 38, en diciembre del 38. Y en esa entrevista Machado, que en público jamás aceptó que la República iba a ser derrotada porque mantuvo, digamos, la moral alta hasta el final, le dijo a Ilya Ehrenburg: para los historiadores, para los estrategas, para los políticos, todo estará claro. Hemos perdido la guerra, pero humanamente no estoy tan seguro, quizás la hemos ganado. Entonces, este es el colofón de esta novela. Y eso era lo que yo había escrito, de alguna forma, cuando Álvaro lee la carta de su abuela, cuando le dice a su abuela: tú has ganado hoy la guerra, abuela, no lo sabes, pero yo sí lo sé. Y entonces me parecía a mí que esa cita de Machado resumía todo el espíritu de la novela y todo el sentido de la novela, en el sentido de que además, bueno, pues España tuvo una gran oportunidad y la perdió, una oportunidad dorada y se perdió. Llegamos demasiado pronto a todo en los primeros 30 años del siglo XX y gracias a eso hemos llegado demasiado tarde a todo desde entonces hasta ahora. Pero, sin embargo, el hecho de que nosotros estemos aquí y el hecho de que la sociedad española sea como es ahora mismo, representa en muchos sentidos la consecución del futuro que nuestros abuelos perdieron. De alguna forma, nuestro presente es el futuro que ellos no pudieron conquistar, ¿no? Y en ese sentido me gustó mucho poner, por eso me estremeció tanto encontrar la cita de Machado que cierra la novela. Voy a decir solo una cosa más. Esta novela tiene un capítulo muy extenso de agradecimientos. Yo nunca había escrito agradecimientos. Nunca le había puesto agradecimientos en los libros. Era una cosa que
es verdad que me gustaba, incluso me daba un poco de envidia, porque lo hacen siempre los americanos, pero como los americanos siempre se lo agradecen todo a los bancos que les dan becas y aquí no nos da dinero nadie, pues tampoco tenía mucho sentido lo de poner. Y sin embargo en esta novela hay un capítulo de agradecimientos, que es un capítulo prácticamente más del libro porque es muy largo. Yo tenía muchas cosas que agradecerle a mucha gente. Y puse un capítulo de agradecimientos porque me di cuenta, no porque mis amigos me hubieran ayudado, que me ayudaron mucho, porque mis amigos me ayudan siempre, yo a ellos, y para eso estamos los amigos, para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Sino porque a mí lo que más me impresionó fue que cuando llevaba la novela por la mitad me di cuenta de que los episodios más inverosímiles, más brutales, más salvajes, más feroces de todos los que yo contaba en el libro no me los había inventado yo, sino que eran trozos de historias reales, ¿no? O sea, historias que de entrada parecen mentira, como dice Álvaro al final de la novela, y que al final resulta que son verdad, ¿no? Y entonces sentí la necesidad de dejar testimonio de eso, para que nadie pudiera pensar que aunque esta novela es una novela, muchas de las cosas que se cuentan en ella me las he inventado yo, y para que nadie pudiera acusarme de manipular la historia inventándome cosas que no me había inventado, ¿no? Y ese es un poco el sentido que tiene el capítulo de los agradecimientos. Por ese impulso empecé a escribirlo, ¿no? Luego también, como nunca había escrito agradecimientos, pues encontré que era una manera estupenda de darle las gracias a todo el mundo, desde don Benito Pérez Galdós, al que le daría las gracias todos los días de mi vida, hasta mis amigos más íntimos. Y el otro día, cuando se murió Ángel González, me alegré mucho de haber escrito ese capítulo de agradecimientos, porque me dio tiempo a agradecerle a Ángel que hubiera vivido y que hubiera vivido cerca de mí, ¿no? Entonces, bueno, por eso voy a terminar así ahora, porque pensé que en el fondo pues había sido afortunado haber escrito ese capítulo y haber dejado constancia pública de mi amor. Y ya está. Muchas gracias y ahora me preguntáis lo que queráis. Hablo mucho yo, ¿eh? Sí, pero hablo mucho. Yo si no me cortan hablo mucho. Ni 40 minutos ni nada. A ver. Es el momento de las intervenciones. ¿Alguien quiere lanzar la primera pregunta? Ya sé que es difícil, pero bueno, pasada la primera y ya tengo rueda. Sí, bueno, a mí me gustaría saber, siguiendo en lo de la conferencia, ¿qué fue lo que le hizo escribir esta novela en el momento en que lo hizo, ¿no? Después de esa conversación con su madre. Sí, te lo cuento. Es que... Sí, no, es verdad. Mira, yo cuando escribo siempre parto de una imagen. Siempre. O sea, todas mis novelas parten de una imagen concreta. Es verdad que no me cuesta mucho encontrarlas porque voy buscándolas siempre inconscientemente. O sea, que yo, digamos, transito por el mundo con una mirada narrativa, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, cada vez que estoy en un sitio nuevo, valoro como escenario ese sitio. Cada vez que conozco una persona, la valoro como personaje. Y cada vez que me pasa... Sí, yo prefiero avisar porque muchas veces luego lo uso y cada vez que me pasa algo que no me ha pasado nunca, lo valoro como argumento, ¿no? Siempre estoy buscando eso. Y de vez en cuando hay imágenes que me atrapan. Y entonces a partir de ahí construyo la novela entera. Las imágenes además me dan siempre el principio de las novelas. Y no sé por qué, porque me podrían dar una imagen del centro, me podrían dar el final, pero me dan el principio. Y esta novela tiene principio real, porque es verdad que arranca de un entierro. Del entierro concretamente del padre Benjamín Prado, que sucedió en el cementerio de Las Rozas el 15 de abril de 2002. Este año concretamente, esta vez concretamente porque es un entierro, puedo poner una fecha exacta. Y pasó exactamente lo que yo cuento al principio de la novela, ¿no? Hacía mucho frío, una mañana de abril anticiclónica, de cielo muy azul con mucho sol, que son cuando en Madrid hace más frío de todas, mucho frío, un cementerio de pueblo que no estaba pavimentado, que tenía solo césped, y muy poca gente en el entierro, por un lado la familia y por otro lado los del pueblo. Un pueblo de la sierra,
donde la gente nunca lleva abrigo ni medias, porque los de la sierra son así, nunca tienen frío y están muy sanos. Pero eso supongo que pasa en todas las sierras del mundo, o sea que es fácil de entender. Y yo estaba un poco alejada del duelo con otro amigo. Y entonces vi entrar a una mujer que me pareció muy misteriosa porque se quedó a mi altura, que llevaba un abrigo blanco. A mí los abrigos blancos siempre me parecen muy sofisticados e inquietantes, porque el blanco no es color para abrigo. Entonces, no sé, llevaba un abrigo blanco y era una chica guapa con el pelo largo, llevaba botas altas. Y se quedó a mi altura y en ese momento pensé, qué coyuntura tan novelesca, ¿no? O sea, una mujer aparece en un entierro y el hijo del muerto, los hijos, el hijo, la hija, porque en ese momento no sabía bien, no saben quién es. Y se va y no saben quién es. Y no saben por qué ha ido al entierro de su padre, ¿no? Bueno, ese fue el principio principísimo del libro, ¿no? Y entonces pensé, bueno, tengo un triángulo. Un padre que ha muerto. Un hijo o hija y una mujer o un hombre. O un niño o un anciano, quiero decir, o sea, tenía como una relación triangular. ¿Qué hago con esta relación triangular? O sea, ¿qué monto, no? Con esto. Y entonces pensé enseguida en una relación amorosa, que es como muy evidente, pero recuperé una historia que a mí me fascinaba, porque yo me la guardo. Yo todo me lo guardo y en un momento determinado lo utilizo. La historia que contaba Laura García Lorca sobre cómo le robaron todo a su padre, a su abuelo Federico, que es una historia preciosa, ¿no? Federico García, no Lorca, Federico García, el padre de Lorca, se fue al exilio en un estado de destrozo moral manifiesto. Le habían matado en 3 días o en 4 días a su hijo y a su yerno. Al alcalde socialista de Granada, Manuel Fernández Montesinos, que era el marido de su hija Concha, y a Federico 3 días antes, ¿no? Estaban muy mal, estaban muy hundidos, muy desesperados, se largaron, lo único que querían era irse de aquí. Federico García, cuando salió de España, al pisar el barco, al poner el pie en el barco, se volvió, miró a Alicante, me parece que salió por Alicante y dijo: nunca volveré a poner un pie en este país de mierda. Eso dijo literalmente, que eso lo contaba Laura. Pero cuando se fue, todos los papeles que tenía, ellos no eran ricos, pero eran como ricos de pueblo, eran como burguesía rural, tenían tierras, tenían casas, no eran ricos riquísimos, pero eran, pues eso, como pequeños propietarios rurales, pequeños o no tan pequeños, pero desde luego no ricos, pero sí gente de posibles, digamos, ¿no? Y entonces, todo lo que ellos tenían se lo dejó don Federico a un amigo suyo de Valderrubio, que es un pueblo de al lado, que era muy simpático, decía Laura, muy simpático, era el que mejor contaba los chistes, el que mejor bailaba, cantaba fandangos, era muy simpático. Y a su abuela, o sea, a la mujer de don Federico, no le gustaba nada porque no se fiaba de lo simpático que era. Siempre le decía: Federico, ten cuidado, Federico, ten cuidado. Pero en aquel momento, pues ellos cogieron todo lo que tenían, se lo dieron al amigo tan simpático y se fueron al exilio. Y ellos, claro, que querían volver, pensaban que iban a volver como todos, a pesar de no volveré a poner un pie, a pesar de la solemnidad de esa declaración y tal, pero ellos pensaban que iban a volver. Y ya después de la declaración de la ONU del 46, cuando ya estuvo claro que no iban a volver, o que por lo menos iba a pasar mucho tiempo para que volvieran, Laura cuenta también, porque lo contaban en su familia, el famoso chiste de por qué los republicanos españoles tienen este dedo más corto que el resto de los seres humanos, ¿no? Que era porque todo el tiempo, durante 37 años, todos los días decían: el año que viene en casa. Durante 37 años se les fue acortando el dedo, ¿no? Pues en el 46, pues el abuelo de Laura pensó: bueno, pues voy a vender lo que tengo. Pues estaban dando clases de español todos. Fernando de los Ríos, que era su consuegro, daba clases de español. Gloria Giner daba clases de español. Él daba clases de español, su mujer, que no había trabajado en su vida, porque era una señora de su casa, daba clases de español y vivían todos de eso, ¿no? Y entonces ya pensaron: bueno, pues vamos a vender lo que tenemos. Y llamó al famoso amigo de Valderrubio, el amigo de Valderrubio no contestó, volvió a escribir al amigo de Valderrubio, el amigo de Valderrubio no contestó. Al final ya le mandó un pasaje en un transatlántico para que fuera a Nueva York a verle. El amigo de Valderrubio aceptó esa oferta,
se bajó del transatlántico, don Federico se lo llevó a comer y a los postres dijo don Federico, bueno, pues vamos a ver ahora esos papeles. Y el amigo de Valderrubio, que era tan simpático, se dio una palmada en la frente. Laura lo hace. ¡Ay, don Federico, se me han olvidado en Granada los papeles! Bueno, y en ese momento ya comprendieron que todo lo que tenían había desaparecido, ¿no? Entonces esa historia a mí me encantaba y yo le había dado vueltas a esa historia muchísimas veces y había buscado quitándole los apellidos. O sea, yo no quería contar la historia del padre de Federico García Lorca. Eso no me interesaba, pero la historia es, no porque no me interesaran ellos, sino porque, digamos que me gusta más escribir historias sobre gente corriente, ¿no? Y sobre todo me gusta inventármelas. Yo nunca escribiría una novela histórica estricta porque me aburriría mucho si tuviera que estar pegada todo el tiempo a la vida de gente que ha existido de verdad, ¿no? Y le daba vueltas a qué hacer con aquel triángulo y de repente dije, ya está, aquí calzó lo de don Federico, se me han olvidado los papeles. De alguna forma empecé a pensar que esa relación triangular podía tener algo que ver y a partir de ahí, pues 1000 páginas. Poquito a poquito. Vamos, el origen real es eso, el entierro del padre Benja con aquella mujer misteriosa que luego resulta que se llama María Antonia y es prima hermana de Benjamín y no es nada misteriosa, ¿no? Y la historia de los abuelos la historia de los padres de Lorca. Bueno, yo voy a continuar. ¿Alguien? Bueno, a ver. Vale, muy bien. Venga, Ana. Bueno, primero de todo felicitarte por la novela. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que le quiero hacer yo es cómo se le ocurrió hacer un paralelismo entre la carta de la abuela de Álvaro y los versos de Miguel Hernández. Bueno, fue muy automático. Mira, yo cuando escribí la carta de la abuela de Álvaro, la carta de la abuela de Álvaro de alguna forma es la piedra angular de la novela. O sea, de alguna forma es, ¿cómo diría yo? Sí, la bisagra de la novela, lo que articula la novela. La novela empieza a ser lo que es a partir de que Álvaro lee esa carta, porque el estado de ánimo de Álvaro cambia radicalmente a partir del momento en el que lee esa carta y ya. Entonces, yo primero escribí la carta y antes de terminarla me di cuenta de que no podía escribirla seguida. O sea, no me interesaba, porque si era el momento en el que se alteraba el estado de ánimo de Álvaro, el momento en el que se rompía algo dentro de Álvaro, yo quería que eso se viera a la vez, digamos, ¿no? Entonces pensé en justaponer, fue muy trabajoso, ya lo había hecho yo otras veces, eso es uno de los recursos vanguardistas que más me gustan, y ya lo había hecho otras veces, y pensé en justaponer, y además eso, lo de justaponer tenía la ventaja de que podía reproducir la carta 2 o 3 veces para poder contar todo lo que yo necesitaba contar de Álvaro, porque lo que le pasaba a Álvaro era mucho más largo que la carta de la abuela. Entonces la manera de mantener, de encajarlo todo era hacer esta especie de justaposición. Y para terminar, claro, no iba a empezar Estos son pequeñas cosas que muchas veces los hallazgos vienen de... Los hallazgos, sí, o las decisiones vienen de las necesidades técnicas, ¿no? De que la escritura impone su necesidad. Yo dije, bueno, después de haber repetido la carta 3 veces entera, porque la carta está repetida 3 veces entera, igual, con las mismas comas, parte por los mismos sitios y tal, ¿cómo termino yo esto? Porque ya había contado todo lo que tenía que contar. ¿Qué hago? ¿Empezar otra vez? Y entonces, claro, el ambiente de la carta tenía tanto que ver con la elegía de Miguel Hernández y lo de quiero arrancarte la noble calavera. Era algo que yo misma había estado como pensando mientras escribía la carta. Tenía los versos en la cabeza, ¿no? Mientras escribía, que tardé muchos días en escribirla entera, pero vamos, en algún momento me saltaron a mí y entonces pensé, bueno, pues ya está, termino con esto. Que es una forma universal, además de expresar el dolor para un lector español, claro, y gracias a Joan Manuel Serrat son tan famosos, ¿no? Y por eso fue una forma de rematar, porque era muy difícil rematar, no podía empezar otra vez. A veces pasan esas cosas. Enlazando con esta imagen del cementerio que has comentado, hay
hay un tema que me parece que es muy interesante y muy atractivo, que es cómo muchas veces la muerte, que consideramos que es la clausura de una vida, el final, el que ya todo está hecho y dicho, pues aparece en la novela como revelación, claro, como modo de indagar, de saber, de conocer otros personajes, de conocerte, que eso va, bueno, es un tema que vas desarrollando, vaya. Pero yo creo que fíjate que en este caso esto tenía una progresión evidente por el lado de la memoria y de la historia de la familia, pero eso creo que es un fenómeno universal y que pasa siempre, ¿no? Claro, que de alguna forma la muerte de un ser muy querido modifica algo dentro de ti, te enfrentas siempre a tu propia muerte, lo cual es una forma también de valorar tu vida, y muchas veces lleva a ese conocimiento. Bueno, yo jugaba con esto desde el principio de la novela, pero porque yo sabía lo que pasaba después, ¿no? Cuando Mai le decía a Álvaro, hay que ver lo poco que sabemos de tu padre y tal, bueno, yo sabía todo lo que pasaba después, pero esa es una sensación que es muy universal cuando se muere alguien muy cercano y piensas, ¿y por qué no habré preguntado más? ¿Y por qué no habré sabido más? ¿Y por qué no habré hablado más con él? ¿O por qué no le habré conocido más? Y en la novela funciona así, fíjate, Álvaro Carrión es físico. Al principio iba a ser profesor de literatura, ahora me parece de raro que fuera profesor de literatura, pero al principio del todo, como ya me había complicado tanto, yo presumía que me iba a complicar tanto las cosas, la vida, dije, pues nada, profesor de literatura y Santas Pascuas, iba a ser profesor igual, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho también, no sé, la imagen, por esta especie de mitología republicana institucionista que tengo yo, pues me interesaba mucho la imagen de que un hijo del constructor saliera profesor. Pues esta especie de fervor pedagógico que tenemos los republicanos españoles, ¿no? Entonces dije, no, profesor. Pero iba a ser de literatura. Pero en diciembre del 2002, en Doñana, en un encuentro al que nos invitaron, una cosa muy bonita que hacía la Diputación de Huelva, que invitaba a mucha gente de muchas áreas distintas a unos encuentros en Doñana, en el Coto, y había como unas conversaciones que cada uno hablaba de lo suyo, pues a mí me invitaron en diciembre del 2002 y fue lo del Prestige. Justo una semana antes fue el Prestige. Aquello modificó tanto el panorama, incluso yo hablé de lo que iba a hablar porque yo no podía cambiar de intervención, pero hubo biólogos que dejaron de hablar de eso para hablar del Prestige, geólogos, porque había gente. Y había un físico que trabaja en el proyecto de la NASA de Marte, bueno, Juan Pérez Mercader, que es muy famoso y muy estupendo y muy tal, muy prestigioso, que dijo, voy a cambiar yo también mi intervención y voy a tratar de explicar, según la teoría de las catástrofes, voy a tratar de explicar lo que ha pasado con el Prestige. Entonces dijo esto de que una emergencia en un sistema de muchos componentes ocurre cuando el todo es más grande que la suma de las partes. Entonces en aquel momento también fue como si se me iluminara una bombilla y dije, Dios mío, esto es lo que yo necesito, porque lo que le pasa a Álvaro es eso, que cuando muere su padre es un todo. Y lo que descubre, con el paso del tiempo, de este tiempo de su indagación personal, es que la suma de las partes que va conociendo de su padre son mucho más grandes que el todo que conocía previamente, ¿no? Y por eso Álvaro Carrión es físico. Cosa que me ha hecho muy popular entre los científicos españoles, que me adoran, porque dicen que ya va siendo hora, de que alguien ya escribiera novelas que no fueran galeristas de arte. Me decía el otro día un físico, decía, muy bien, y además decían, y además un físico de partículas. Dije, no, de partículas no es. Dice, sí. Y yo me callé y dije, pues yo creo que de partículas no es, porque yo no he puesto por ninguna parte que sea de partículas, pero él había llegado a esa conclusión. Pero bueno, eso es lo que pasa después de la muerte, ¿no? Y de alguna manera, las muertes fáciles de sobrellevar, supongo que son aquellas en las que el todo es igual a la suma de las partes. Y cuando es más grande o más pequeño, pues son las muertes difíciles, ¿no? Dentro de que la muerte siempre es difícil, pero es verdad que produce ese efecto sobre los vivos. Bueno, hay muchas cosas. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Sergio. A mí me parece que
un acierto fundamental en la novela es algo que has apuntado. No dar una novela lo que llamaba la línea recta, una sucesión cronológica, porque eso hubiese podido ser, habrías corrido el peligro de caer en un folletín. Claro. Y claro, es la forma la que... Sí, siempre es la forma, todo es la forma. Sí, no, y además, digamos, por eso te digo que para mí el tema, la línea principal de la novela y el tema principal de la novela es el presente. De alguna forma, en el libro se ve que los capítulos del pasado vienen condicionados por los del presente. O sea, que son los impares, son los que empiezan y terminan cada parte. Y el progreso importante, el progreso al que se ciñe la novela, es el progreso de la trama del presente, el progreso de el estado de ánimo de Álvaro y de lo que Álvaro sabe y de lo que Álvaro quiere, ¿no? Y el pasado, bueno, pues aparece también ordenado, bueno, medio ordenado a grandes saltos porque no es tan importante como el presente. La novela es simétrica como todas mis novelas. Yo siempre digo que a mí me parece que lo más importante en una novela es la estructura, o sea, que nada de esto es casual, ¿no? Yo tengo la impresión, tengo incluso una especie de obsesión supersticiosa porque las novelas sean incluso aritméticamente coherentes. O sea, que mis novelas yo procuro que si las partes no son iguales, como aquí, porque están descompensadas, porque la central es mucho más larga, pero que la primera y la tercera pues sean simétricas, midan más o menos lo mismo, que tengan más o menos las mismas páginas, que tenga todo un sentido armónico dentro del libro, porque yo creo que la estructura tiene un valor expresivo, aunque ahora no se lo reconoce nadie. O sea, que parece que toda la expresividad de una novela está en el estilo y en el argumento. Pues no, señor, quiero decir, la estructura tiene un valor expresivo. Las novelas transmiten información al lector de acuerdo con un plan preconcebido, dosificándola de una manera y a una velocidad determinada. Y lo que el lector lee está condicionado también por ese diseño, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de haberlo hecho así, porque un orden lineal habría desfigurado la novela, porque habría atribuido al presente el mismo valor que a cualquiera de las épocas del pasado, ¿no? La habría desfigurado en ese sentido, no tendría sentido. Y no es así. Digamos que el presente es donde se reúne todo y donde se filtra todo. Y bueno, Raquel tiene voz al principio y al final de la novela solo, está ausente en medio, pero de alguna forma cuando está ausente, su voz está presente como personaje en los capítulos de Álvaro. O sea que yo procuré ser muy cuidadosa con todo esto. Yo no sé escribir de otra manera y además creo que es una suerte no poder escribir de otra manera porque creo que tengo la convicción íntima, no obligatoria, supongo que habrá gente que pueda sentir otra cosa, pero yo estoy convencida de que los libros tienen que ser coherentes y de que la estructura es mucho más importante de lo que la gente se cree. Haber leído tanta literatura del 19 es lo que tiene. Que se aprenden muy bien algunas cosas importantes. No, y a mí como lectora, si hay algo que me saque de quicio, son las novelas caprichosas. Es que no las dejo de leer de lo nerviosa que me pongo. O sea, el primer capítulo tiene 7 páginas y está en primera persona. El segundo tiene 72 y está en tercera persona. El tercero es una carta. Ya dices, el manuscrito hallado, alabado sea Dios. En ese momento yo hago así y digo, se acabó. El cuarto vuelve a ser primera persona, pero tiene 25 páginas. Y el quinto es un diálogo. Y dices, bueno, pero, o sea, ¿te quieres aclarar? O sea, a mí no me cuentes esto así porque no. Yo creo que no. Yo creo que la estructura tiene un valor expresivo de verdad y que la novela tiene que tener una coherencia estructural casi aritmética. O sea, si fuera una cuenta, tendría que dar un número sin decimales. O 0 o 100. Soy así de tajante. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí. En la misma clase a Benito Pérez Galdós, quisiéramos saber ¿Por por qué. qué? Hombre, porque yo soy escritora y soy la escritora que soy en gran medida gracias a Galdós, porque yo creo que Galdós es, desde luego, el segundo novelista más importante de la literatura española, después de Cervantes, que es como nuestro padre.
Cervantes son como Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Dios Espíritu Santo estaba por decidir, pero desde luego Dios Padre y Dios Hijo. Y porque a mí me... Bueno, con Clarín sí, vale. Pero es que ahora estamos así... No me alteres la estructura. No, porque a mí, ¿sabes lo que pasa? Que también Galdós fue un escritor muy importante para mí, porque yo lo leí en un momento clave de mi vida. Lo leí cuando tenía como 15 años o así. Un verano que me quedé sin libros, en casa de mi abuelo. A mi abuelo le gustaba tanto Galdós que tenía una casa en la sierra y tenía las obras completas de Aguilar 2 veces. Las tenía en Madrid y las tenía en la sierra, para no ir llevándose los libros de uno a otro. Y yo me compraba siempre libros en la Feria del Libro para leer en verano, pero leía mucho y leía muy deprisa y tenía muy poco dinero, o sea que a mediados de julio me quedaba sin nada que leer. Y entonces en veranos sucesivos me fui leyendo lo que encontraba, lo que había por allí, que era, bueno, no era gran cosa, pues las novelas de Agatha Christie de mi tía Charo y las novelas de aventuras de los hermanos pequeños de mi padre, que había una colección muy bonita de tapas verdes de Editorial Molino, con un capitán de 15 años, con Huckleberry Finn, todas esas me las leí, y cuando acabé pues ya quedaba Agatha Christie y nada más, porque ya eran libros que no se dejaban allí. O sea, que no estaban, digamos, a disposición del que entraba, sino que la gente, pues mis tíos y tal, los tenían en su cuarto y los traían y los llevaban. Y siempre me tentaban las obras completas de Galdós, siempre. Y yo decía, leeré, no leeré, ¿qué leeré? Cogeré, no lo cogeré. Y ya una vez, como estaba desesperada y además solo había unos bestsellers muy malos de Jacqueline Susan y eso, que no sabía quién se los leyera, aunque Love Story debo reconocer que me gustó porque era muy verde y decía muchos tacos, pues un verano de aquellos ya cogí un tomo y creo que la primera la primera novela de Galdós que yo leí fue Tormento. Porque fui pasando páginas y de repente, que fíjate qué buena manera de empezar, ¿eh? Qué suerte tuve. Porque si me paso un poco y me leo Lo Prohibido, a lo mejor con 15 años me hubiera gustado menos, pero fue Tormento. La primera, que claro, ¿por qué? Porque empecé a pasar páginas y de repente llegué a un principio, ponía Tormento. Y dije, pues mira, esta me voy a leer. Y a mí para mí, bueno, ya no dejé de leer, no he dejado de leerlo, de hecho no dejé de leer a Galdós, para mí fue como una revelación. Bueno, pero lo fue para siempre, ¿no? O sea, tú fíjate lo que era la vida de una niña que había nacido en el año 60 en España, que yo creo que los libros españoles que había leído hasta entonces eran, aparte de los del colegio, Celia lo que dice y Celia, todos los de Celia, los de Antoñita la Fantástica y ¿qué habría leído yo? Y una especie de engendro de Torcuato Luca de Tena que se llama La Edad Prohibida, que era espantoso y además es uno de los libros más obscenos que he leído en mi vida, pero en aquella época se le daba a los adolescentes pues se suponía que te vacunaba contra el vicio. Y yo leía solamente libros, yo había leído mucho a Dickens, por ejemplo, del que había muchísimas más ediciones para niños. Muchas más, y circulaban muchas más, David Copperfield, todo eso, Oliverio Twist. En la época de la República, los niños españoles leían los episodios nacionales, pero en la época del tardofranquismo, desde luego que no. Que podrían haberlos leído, pero no, en vez de eso leían los episodios nacionales de otros países, digamos, ¿no? Y yo estaba acostumbrada a leer a Dickens, bueno, sobre todo a Dickens, por buscar un paralelo, ¿no? Lo que era el Londres de Dickens y tal. Y yo de repente me leí Tormento y yo me quedé sin habla. Dije, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, pero esto es un poco como lo de mi abuela y Josephine Baker, pero no, y me quedé sin habla, dije, pero bueno. Y luego me leí la de Bringas, claro, que es una de mis novelas, bueno, una novela que he vuelto a leer muchas veces. Y aquella vez no me debí enterar ni de la mitad, pero a mí también me fascinaba lo de la señora aquella que empeñaba los candelabros, que desempeñaba los candelabros, vivía en el palacio, pero salía del palacio, su marido se quedaba ciego, cómo pagaban al médico, toda esa historia tremenda de esa novela, ¿no? Entonces, bueno, pues me enganché mucho a Galdós. Y en esta novela, aunque yo siempre me acuerdo de Galdós y siempre tengo a Galdós muy presente, en esta novela hay una relación más intensa.
porque Galdós escribía para explicarse España, en gran medida, y explicaba a los españoles de su época en qué país vivían, ¿no? Pero yo creo que esa como necesidad de explicarse cómo era la sociedad de su tiempo y como de indagar, y eso es lo que he hecho yo en esta novela. O sea, que esta novela, digamos, tiene un propósito galdosiano evidente. También hay gente que ha dicho enseguida, novela galdosiana. Galdosiana no es. Como es evidente para cualquiera que haya leído a Galdós, que no, que vamos, Galdós se habría mareado en la estructura de esta novela, pero desde luego sí es galdosiana en la medida en la que yo soy galdosiana y a mucha honra, y el propósito de la novela es absolutamente galdosiano, porque Galdós escribía para explicarse España, y yo esta novela la he escrito también para explicarme España, una España distinta, ¿no? Pero que es el mismo país un tiempo después. Yo soy fanática de Don Benito, vamos, fanática. Sí. Hay un elogio también en la obra, un elogio explícito a Massao. Sí. Me gustaría... Sí. que esto que has... Ay, claro, es que acabaré llorando, porque me estáis sacando aquí todos los colores sentimentales. Sí, lo de Aup es otra cosa. Esta novela tiene el único guiño intertextual, bueno, guiño, lo de guiño es casi una coña, porque es la única intertextualidad que yo he hecho en mi vida, ¿no? En esta novela sale Vicente Dalmases. Sale un momento, sale mencionado. Cuando meten a Ignacio Fernández en un calabozo en Madrid en el 39, se encuentra Vicente Dalmases, que es el protagonista, no, quizás no el protagonista principal, uno de los protagonistas principales del Laberinto Mágico de Max Aub, las seis novelas que Aub escribió para contar la Guerra Civil. Debo decir que mi personaje favorito del Laberinto Mágico no es Vicente Dalmases, sino Víctor Terrazas, pero no me cabía bien, porque a Víctor Terrazas no tenía yo pensé claramente que al que tenía que encontrarse en el calabozo era Dalmases. Y es una forma también de reconocer las deudas, ¿no? Y claro, siempre decimos, bueno, yo no, pero siempre la gente dice, ya está bien de la guerra civil, otra vez la guerra civil, ya está bien, ¿cómo pueden escribir más de la guerra civil, más de la guerra civil? Y yo creo que lo que sí es verdad que está machacado, exhaustivamente explotado, es algún determinado punto de vista sobre la guerra civil. Pero la guerra civil española, la Segunda República y la guerra civil española, también creo que son uno de esos temas que no se van a acabar nunca, porque son uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad, y más lejos todavía está el Imperio Romano, y todavía estamos estrenando series de televisión todos los años sobre el Imperio Romano, ¿no? Entonces, yo creo que es mentira que la guerra civil esté bien contada, que esté demasiado contada, o que todo el mundo... Y para comprobar hasta qué punto eso no es verdad, basta con leerse El Laberinto Mágico de Aub, ¿no? Que me estoy releyendo en este momento, porque nunca me lo he leído en orden, siempre me lo he leído en desorden, y entonces ahora he decidido que me lo voy a leer en orden, ahora que ya no lo necesito para nada. Pero es verdad, porque como lo cuenta Aub, bueno, sí, está Crónica del Alba de Sender, ¿qué más? Está La Forja de un Rebelde de Barea, mucho menos exhaustiva, que son más parciales, ¿no? Pero están estas que son más parciales. Max Aub hizo el esfuerzo de contarlo, en primer lugar, sin ponerse él por delante, y cuando ya había pasado unos años y ya de alguna forma podía verlo como con más dimensión todo, ¿no? Y a mí, sobre todo Campo de los Almendros, fue un libro que me impresionó muchísimo cuando lo leí. El primer libro del Laberinto Mágico que yo leí fue Campo de los Almendros. El primero, hace muchos años. Hace muchos, sí, hará... Sí, no muchos, muchísimos, porque no... Pero a lo mejor hace 8 o 10 años, ¿no? Y me impresionó mucho. Y luego me lo leí en desorden. Y por otro lado, Campo del Moro es uno de las únicas fuentes que hay sobre el golpe de Casado que es un tema del que se habla muy poco, ¿no? Como yo digo, Pero a mí lo que me interesaba reconocer era eso, mi deuda con Aub, por razones parecidas a la deuda que tengo con Galdós, que no tienen tanto que ver con el libro en sí como conmigo, con lo que yo soy, con lo que a mí
me ha impulsado a escribir este libro, porque realmente, a pesar de que yo le hubiera dado tantas vueltas y de que fuera un tema que tuviera tanto que ver con mi abuela y todas estas historias, a mí Campo de los Almendros fue un libro que me marcó mucho, me afectó mucho, y probablemente tiene que ver con que yo haya escrito este. Lo que tienen los agradecimientos es que ya que te pones, cabe todo el mundo. Creo que no se me olvida a nadie. Eso está bien. ¿Formalmente te ha influido? ¿Quién? Au. ¿Un laberinto mágico? No. ¿Cultura? No. ¿Tipo de personaje? Bueno, hasta donde yo soy consciente, no creo que más que muchas otras cosas, digamos, no específicamente, ¿eh? Sí hay una cosa en el laberinto mágico que tiene que ver con esta novela, es que el laberinto mágico también es un libro de españolitos, aunque en algunos momentos salen los grandes hombres de... Pero vamos, los personajes que van, digamos, canalizando toda la historia son Asunción, Vicente, Víctor, tal, son gente corriente, ¿no? Son gente normal. Y, sin embargo, la estructura de los libros sobre todo, no, claro, son muchos, y Campo Francés es un diálogo, o sea, hay que sacar, no, hay unos que son más cortos, otros son más largos, unos son más corales, otros no. Campo Abierto, por ejemplo, pues es una novela mucho menos compleja que las dos siguientes, ¿no? O que Campo de los Almendros, que son más corales. Pero no, yo no, supongo que me habrá influido todo, pero vamos, una influencia así concreta, y yo no soy consciente de eso, y creo que la estructura de las novelas de Aub tiene muy poco que ver con la estructura de esta, porque son mucho más rápidas, son corales y como muy fragmentarias. Eso es lo que enriquece muchísimo algunos de sus libros, ¿no? Sobre todo Los Almendros o El Moro, ¿no? Que va cambiando de un personaje a otro, de un lugar a otro, con mucha velocidad, y yo no tanto, digamos, no. Pero supongo que todo me habrá influido, yo qué sé. Lo de las influencias es que es muy difícil de contestar. Las fuentes a las que recurres, por ejemplo, para un poco delinear a la familia de Raquel, ¿no? Y su existencia durante la guerra y posteriormente, están muy focalizadas en un sector de la gente del exilio, en un sector de la narración que se hizo de los hechos del exilio. ¿Desde qué punto de vista? Yo tengo la impresión, ¿no?, cuando leí la obra, que quizás muchos de los datos o muchas de las historias e interpretaciones de las que tú partías tenían que ver con una lectura más comunista. Sí, no tiene que ver, es que es así, te quiero decir, o sea, esta es una novela que sucede en Madrid respecto a lo de la guerra. La guerra civil fue un acontecimiento histórico muy marcado por la territorialidad.